Bueno, vamos a tener hoy la presencia de uno de los jóvenes que vive dentro de Cuba y que más admiro y sigo y veo con mucha frecuencia los programas que hace junto con su amigo Bulté de instrucción jurídica, de cultura del derecho y últimamente también ha estado presente en el activismo a favor de la libertad de expresión del pueblo de Cuba, especialmente apoyando también pues todo esto que está impulsando el movimiento Archipiélago. Han hecho análisis muy valiosos. Entonces, vamos directamente a recibir a el abogado Eloy Viera, por favor. ¿Qué tal, Eliezer? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Se me escucha bien? Oye, tú tienes un perro micrófono ahí porque te oye como... No, esa es la computadora. Ah, bueno, te oyes muy bien, te oyes muy bien. Bueno, quiero felicitarte primeramente porque creo que compartimos la pasión de padres. Te he visto disfrutando mucho eso con las limitaciones y las cosas que sabemos que hay en Cuba, pero nada se compara con amanecer todos los días con ese fruto de nuestra creación, ¿no? Entonces te he visto disfrutar mucho eso y quería felicitarte por ser papá. ¿Es primera vez o ya son dos? No, son dos. Ah, bueno, tú me llevas unos meses, Sí. de adelanto. ¿Qué edad tienes, Eloy? Yo tengo 34 años recién cumplidos en septiembre. Yo soy 2 años más viejo que tú. Bueno, Qué cosa más grande. ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos a encontrarnos en el medio, en 35 ahí. Eloy, yo te sigo desde que estaba en Cuba. He leído pues tus artículos, he visto varios de los videos que están haciendo. Y antes de entrar en materia con lo que está pasando ahora, me gustaría para nuestros seguidores y las personas que nos ven en todo el mundo, profundizar un poquito más en Eloy, ¿no? ¿Vienes del magisterio? ¿Eras profesor de derecho? ¿O cómo llegamos a este punto? O sea, ¿qué hacías antes de convertirte un poco en un referente, trabajar en diferentes medios, hacer aportes públicos a la comunidad que le interesan los temas jurídicos? ¿Qué hacía Eloy antes de eso? No, yo fui, desde que me gradué, fui miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que era la única organización, todo el mundo sabe, es la única organización en Cuba que presta servicios legales a las personas naturales. O sea, si tú quieres ser abogado en Cuba o abogado litigante en Cuba, tienes que ser parte de esa organización. Desde que yo me gradué fui parte de esa organización y además era profesor adjunto de la universidad de mi provincia, que es la Universidad de Cienfuegos, que tenía una facultad de Derecho, y fui profesor adjunto de esa facultad durante 5 años. Y trabajé para la Organización de Bufetes Colectivos durante 7 años como abogado a pie, hasta que nada, las cosas que suceden normalmente en Cuba, ¿no? Es esto de parte de desencanto, con parte de presión, con parte de saber que estás haciendo una cosa que yo lo he dicho en otras oportunidades, en otros espacios, que yo me cansé en algún momento de decirle a mis clientes que lo que necesitaba era paciencia. O sea, nadie busca en un abogado paciencia, porque la paciencia se busca con un psicólogo o con un sacerdote, ¿no? Lo que la gente busca con un abogado es una solución, ¿no? Que le diga qué se puede hacer con una ley, qué se puede hacer con su situación, cómo resolver su situación. Y los abogados en Cuba viven maniatados de muchísimas maneras. Y yo me cansé de vivir maniatado también y me cansé de ser señalado, que no viene al caso, ¿no? A mí no me gusta hablar de mi experiencia personal, ¿no? Pero nada, fue un proceso bastante cambiante que se terminó básicamente a finales del año 2016, por ahí. Desde finales del 2016, pues nada, yo dije, no trabajo más como abogado y comencé a colaborar con la prensa independiente, ¿no? Y básicamente lo que siempre he hecho con la prensa independiente, más que reportería, más que cualquier otra cosa, es análisis de temas jurídicos, porque yo creo que para entender cómo funciona el poder en Cuba, pues intentar interpretar la forma en la que hacen las leyes, de que ellos mismos se dotan de sus leyes, a su vez las incumplen, es como un símbolo para la gente, ¿no? No basta con que tú le digas a la gente es una dictadura, es un régimen totalitario, es un régimen posttotalitario, es un autoritarismo, la categoría que querramos ponerle, sino que la gente también necesita, increíblemente hay muchos millones de personas que la única influencia que sigue teniendo en Cuba es el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, y a veces necesita que se les peten los ejemplos en la cara, ¿no? Que se le pongan enfrente todo y cada uno de esos ejemplos, y yo creo que eso es lo que he tratado de hacer en los últimos tiempos. Una gente lo ha entendido, otros no, pero yo sigo ahí, como dice la canción. Bueno, yo creo que
lo hemos dicho aquí varias ocasiones, que hay dos profesiones en Cuba que son muy difíciles de ejercitar: abogacía y periodismo. Es muy difícil. Yo necesité abogados, a mí me abrieron no sé cuántos casos. Yo cuando no estaba preso andaba buscando, y lo más cómico es que cuando saqué mis antecedentes penales no tenía ni una multa. Y entonces, sin haberme llevado ni un par en Cuba, conozco calabozos de 8 provincias y 20 cosas. Y cada vez que iba a ver un abogado, era cómico porque el abogado me decía: Eliezer, tú sabes. Y entonces yo lo miraba y decía: no, el que sabe es usted. Yo vengo a quejarme de que me soltaron en el medio de la autopista a las 2 de la mañana, me quitaron el teléfono y todo, en un lado particular, 4 tipos vestidos civil, y aparte me dijeron: disculpe las molestias. Y tuve que caminar 30 kilómetros para encontrar el primer bombillito y buscar un teléfono para avisar a mis amigos. ¿Cómo me puedo denunciar un secuestro? Eliezer, tú sabes que eso fue la seguridad. No importa, pero ¿cómo podemos hacer algo? Y yo le veía el parpadeo, el miedo, se ponían colorados y me decían: mira, Eliezer, yo realmente no me meto en esos temas. Y entonces, ahora que vivo en una democracia, es como extraño porque ahora me caen atrás los abogados a mí. Y entonces yo digo: antes yo iba atrás de los abogados y no querían atenderme. Y ahora los abogados, dime qué lío tienen. Dime, no, y si es grave, peor. Y si es contra una empresa grande, peor, porque tumbamos más plata. Y aquí los abogados son cuchillos, ¿no? Y la primera pregunta formal que me gustaría hacerte hoy es: ¿qué importancia tú le ves a la cultura jurídica de un pueblo, de una nación, para el desarrollo exitoso y en armonía de esa nación? Yo creo que cultura jurídica es un término restrictivo, ¿no? Yo creo que si yo tuviera que hablar algo, tuviera que hablar de 2 elementos fundamentales para mí que son tan concatenados, ¿no? 2 conceptos que están concatenados y que llevan de la mano la cultura jurídica, que es el civismo y la ciudadanía. Ningún pueblo se da un cambio a sí mismo si no se siente sujeto de derecho, si no siente que tiene unos derechos que necesita reivindicar. Y yo creo que parte del problema fundamental en Cuba es que el pueblo cubano no ha entendido eso. Se ha sentido subyugado por más de 60 años y se ha sentido un sujeto de obediencia, un sujeto que no tiene ni las capacidades ni las posibilidades de increpar al poder y pedirle reivindicaciones. Es un sujeto que se siente a sí mismo en muchísimas oportunidades como un objeto más que como un sujeto capaz de reivindicar cosas. Yo también lo he dicho en otras oportunidades. Hay una frase de las que se dijeron el 11 de julio que a mí me marcaron profundamente, y es una señora ya de años entrado que frente al Capitolio le filmaron un video muy profundo, muy empático, que terminó diciendo que se habían quitado los ropajes del silencio. Y yo creo que ese es el primer paso para que un pueblo se sienta a sí mismo como ciudadanos, ¿no? Como un conjunto de ciudadanos que pueden interpelar al poder. Y por supuesto la cultura jurídica, eso que tú le llamas cultura jurídica, es parte de ese proceso. Yo no puedo sentirme sujeto de derechos si yo no sé, si yo no he entendido que los derechos que me corresponden a mí no se los debo a un Estado, sino que los derechos que me corresponden a mí como ciudadano tienen que ver con mi condición de persona. Yo nací con unos derechos que no dependen que me los dé una dictadura, que no dependen que me los dé un gobierno, que no dependen que me los dé un régimen. Yo nací con unos derechos per se porque yo soy un ser humano, yo soy una persona, yo soy un ciudadano. Y por supuesto en eso entra la cultura jurídica también, ¿no? Para entender primero que somos sujetos de derechos, también necesitamos saber qué mecanismos tenemos para exigir esos derechos que nos vienen por ser. Y entonces eso en Cuba hay una orfandad muy grande, terrible, entre otras cosas propiciada por el propio gobierno. El régimen cubano se siente mucho más cómodo mientras menos sepa la gente, mientras menos le interpele a la gente, mientras menos le pide explicación a la gente. El espacio del civismo descoloca, yo creo, a cualquier régimen totalitario como el cubano, porque no están acostumbrados a dar respuestas, están acostumbrados a reprimir. Lo que necesitan es la confrontación, gente que los interpele constantemente para poder justificar la represión. Y entonces en ese espacio, pues la cultura jurídica juega un papel fundamental. Vuelvo y repito, eso que tú has llamado cultura jurídica juega un papel fundamental porque es lo que allana, ¿no? Es como esa formación que allana ese sentimiento de ciudadanía que le permite a los pueblos rebelarse en cualquier momento. Bueno, y eso desde el punto de vista estrictamente político, pero cuando vamos a los derechos económicos, derechos del comercio, de otros tipos de derechos que complementan los derechos políticos, y que si tú te sientes que no puedes hacer nada, que todo está prohibido, que no puedes hablar con un extranjero, tener negocios
que concatenen diferentes actores en diferentes países, bueno, lo más que se te puede ocurrir es vender pan con pasta en una esquina, pero así no se desarrolla una economía, un país. Me llamó la atención, Eloy, no sé si viste cuando vino el presidente vietnamita, otro país supuestamente socialista, y vino con el avión lleno de empresarios a Cuba. Y entonces era interesante el lenguaje con el que hablaba el presidente vietnamita. Yo y los empresarios que me acompañan, y venimos aquí y vamos a invertir en el arroz y vamos a hacer tal cosa, pero cuando sale el puesto de en Cuba dice yo y los burócratas que me acompañan. O sea, no hay ningún empresario ahí realmente que haya puesto su capital en algo y que haya desarrollado una empresa, sino que estudiaron en la Ñico López y bueno, eso es un poco lo que nos representa como cubanos en el mundo. No nuestras creaciones o el dueño del carro cubano, el tipo que hizo, sino esa parte. Entonces, estamos en lo político porque es lo primero, poder hablar, poder pensar, pero la cuestión de los derechos y la cultura de derechos de ser ciudadano empieza por lo político, pero aquello va por ir para allá, temas ambientales, temas de millones de cosas. Porque el problema es que la gente necesita vivir con prosperidad. Eso es parte de la vida de cualquiera, ¿no? Lo que sueña la gente es vivir con prosperidad y vivir tranquilamente. Hay un montón de cubanos que viven en la diáspora que yo estoy seguro que no se hubiesen ido de Cuba si hubiesen podido vivir con prosperidad en Cuba. Fíjense, más allá de cualquier pensamiento político, ¿no? Hay un montón de cubanos que pensaron que viviendo con prosperidad en Cuba podían permanecer. Lo que pasa es que la prosperidad no puede venir divorciada del derecho político, ¿no? De los derechos políticos, porque de lo contrario tienes una total inseguridad. Son todos esos inversores que hemos visto regresar desde la diáspora a poner dinero en Cuba y perderlos dramáticamente sin ninguna justificación, arbitrariamente, con procesos amañados, porque no hay ninguna seguridad, ¿no? Porque realmente el control de todo lo tiene un Estado. Entonces la prosperidad no es solo prosperidad económica, hay una prosperidad que tiene que venir acompañada por esa capacidad del ciudadano de sentirse seguro, de saber que están parados por un grupo de derechos que le permiten poner límites a ese poder absoluto del Estado, que vuelvo y repito, todos los estados tienen una propensión a ser absolutos, a tener un poderío absoluto, todos, sin excepción de ninguno, y los gobiernos igual. Lo que pasa es que en las sociedades normales, en las sociedades democráticas, hay bloqueos, hay ejercicios, hay instrumentos que le permiten poner límites a esa ansiedad de control y de poder absoluto, ¿no? Eso no sucede absolutamente en Cuba. Por eso es que yo siempre hablo de derechos políticos primero, porque hay mucha gente que también ha intentado impulsar para el futuro cubano esta idea del emprendedurismo sin más nada, ¿no? El emprendedurismo como la solución última a los problemas cubanos, que no es otra cosa que una chinización de Cuba, ¿no? Es ese pensamiento de una prosperidad económica que termina siendo ficticia, porque en el fondo no hay inseguridad ninguna. Y si alguien tiene alguna duda de eso, pues que vayan y le pregunten a Jack Ma, que es de los tipos más ricos del mundo y que al final terminó manejado por el Partido Comunista, ¿no? No hay otra historia, ¿no? Bueno, yo mientras hablaba recordaba las noticias acá en Estados Unidos, como Biden, por ejemplo, pretende en un estado imponer tal cosa y dicen, un juez de Oklahoma acaba de bloquear la orden ejecutiva de Biden. Y eso te da una sensación a ti de equilibrio, porque a mí nunca me pareció en Cuba que un juez de Guantánamo dijera, no, lo que dijo Díaz-Canel no se puede aplicar porque es inconstitucional. Excita a uno saber que tú andas por el mundo y que hay como diferentes ojos que se están mirando unos a otros y hay una constitución en el medio. Y una constitución que está a favor del ciudadano. Que creo que Reagan, hay un discurso muy bonito que él dice, la constitución americana, contrario a otras constituciones, en realidad no está para determinar los derechos de los ciudadanos, sino los límites del poder. Es diferente. Los ciudadanos, we the people, decimos el gobierno que queremos tener. Un gobierno limitado, con ciertos poderes, pero otros poderes lo tiene el Congreso, pero otros lo tiene... Y yo quisiera haber estudiado Derecho. Creo que Estás a tiempo. Tenía cierta... me compré todos los libros de Bulté y todo para hacerlo por indirecto de esto y me denegaron la carrera, casualmente, en la universalización. Quería graduarme de Derecho en Cuba y me quedé con 100 y pico libros de Derecho y en el último registro me los llevaron todos porque era propaganda enemiga. Y decía, pero esos libros de derecho aquí, cubanos, decía, propaganda enemiga. Bueno, entrando un poco más en materia, maestro, yo creo que lo que han hecho ustedes y lo que han hecho muchos canales, que en los últimos 2 años, sobre todo, ha estado el debate de los derechos de los cubanos en la mesa, ha propiciado que movimientos como Archipiélago y otros, San Isidro y demás, emprendan, porque es un emprendimiento en este momento,
reivindicaciones sociales basadas en los derechos fundamentales de los cubanos. ¿Qué opinión te merece, si le podemos llamar a este cambio como de estrategia, comparado con la oposición de siempre, tradicional, un poco más confrontativa, más de otra naturaleza, esta tendencia a sentar las bases de los reclamos en esos derechos fundamentales, que es el lenguaje, yo creo que es más universal, que el mundo entero entiende? ¿Qué opinión te merece ese cambio? No, yo lo que creo que lo que ha sucedido es que en Cuba han aparecido lo que en cualquier lugar del mundo son considerados movimientos sociales. Lo que pasa que en ambientes dictatoriales, autocráticos como el cubano, cualquier activismo, incluso el activismo social, termina siendo activismo político porque es entendido como un enemigo por el régimen, ¿no? Y si bien durante muchísimo tiempo tuvimos una oposición tradicional que todavía hoy subsiste, yo creo que muy golpeada en los últimos tiempos, porque ellos sí han sido víctimas constantes de la represión, ¿no? O sea, hoy estamos viendo, sobre todo con la amplificación del sistema comunicacional cubano, estamos viendo la represión de los nuevos actores. Pero lo que pasa es que a veces olvidamos que esa oposición tradicional todavía hoy sigue en pie en muchísimos sentidos, y esos no han dejado de recibir la represión desde su surgimiento. Lo que pasa es que lo que te quería decir, y aquí viene la idea que te quería decir, es que esa oposición tradicional, y tú puedes dar más ejemplos de esos que yo, sobre todo con la creación de Somos Más, nació con un pensamiento político en sí mismo. O sea, se concibieron a sí mismos como organizaciones políticas, ¿no? Y es la multiplicidad de organizaciones de oposición que se ven a sí mismas como partidos políticos a pesar de la ilegalización del régimen cubano. Pero estos otros movimientos que han surgido, sobre todo en los últimos años, sobre todo yo quiero pensar, y me parece que no estoy muy errado, otros lo han dicho también, que aparecieron después del proceso de normalización, del impulso de eso que llamaron normalización de las relaciones con los Estados Unidos, fueron movimientos que no se vieron a sí mismos como partidos, que no se vieron a sí mismos como organizaciones políticas, sino que se vieron a sí mismos como movimientos civiles gremiales. Y ahí tenemos entonces a los artistas que salieron a reivindicar los derechos de su gremio, primeramente, ¿no? Tenemos a los animalistas que salieron a pedir por los animales, y tenemos, qué sé yo, así gremiales, movimientos sociales que fueron la comunidad LGBT que se organizó para reclamar derechos gremiales, pero que al final, cuando terminan disintiendo de las políticas oficiales porque no están de acuerdo con los impulsos y las formas de las políticas oficiales para su gremio, terminan siendo rechazados por el gobierno y terminan siendo etiquetados y estigmatizados por el gobierno. Y eso conduce a su radicalización. Recordad que, por ejemplo, el movimiento San Isidro, que ha sido de los movimientos más sonados en los últimos tiempos, es un movimiento cultural que apareció para oponerse al decreto 349. O sea, es un movimiento cívico que apareció para oponerse a una norma que entendieron autoritaria porque afectaba a su gremio. Pero al final terminaron siendo un movimiento político, porque el problema es que dentro de un espacio autoritario, dentro de un espacio dictatorial, todo el activismo termina siendo político, porque el poder absoluto del gobierno termina estigmatizando a todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Esa misma gente que se vieron ya no como actores políticos confrontativos, sino que desde su origen se vieron como actores cívicos, empezaron a utilizar lo que en el mundo entero se denomina activismo legal, que es un activismo que tiende a utilizar los canales de la institucionalidad ya no con un pensamiento efectivo. Yo creo que hay muchos de esos activistas, y aquí hay un error de concepto, yo creo por muchísima gente que lo ven, sobre todo desde el exilio, que creen que utilizar ese tipo de activismo es legitimar al sistema, y rechazan ese tipo de activismo porque lo entienden como una legitimación del sistema. Pero esos activistas que usan el activismo legal no lo piensan como si fuera un mecanismo efectivo. O sea, yo he acompañado a muchos de esos activistas y ninguno piensa, ninguno no, hay algunos que todavía en su pensamiento, yo creo que en ese tránsito del civismo convertirse en un actor político, siguen creyendo que es efectivo, pero en su mayoría utilizan el activismo legal para develar el sistema, para demostrar la ineficiencia del sistema y para justificar el por qué hay que ocupar espacios públicos como un mecanismo de reivindicación de derechos. Y eso no solo se utiliza en Cuba. Hay otros ambientes autoritarios en que se utiliza igual. Los chinos utilizan el activismo legal, los rusos utilizan el activismo legal igual. Si no, pensemos qué hizo Navalny ahora con las elecciones rusas, con el smart voting. Es pedirle a los rusos, voten por los comunistas. No importa, los comunistas son oposición, son la oposición más grande que puede tener Putin en este minuto. Votemos por los comunistas. Esas son estrategias de activismo legal que al final de la jornada no tienden a legitimar ningún sistema. Tienden a develar ese sistema y a jugar con las estrategias políticas del sistema.
Y la oposición, pues repito, no lo ha hecho porque la oposición se ve a sí misma como un actor político que lo que pretende es participar en igualdad de condiciones en unas elecciones con el gobierno. Entiende participar y entiende disputar una cuota de poder. Pero estos actores sociales que han devenido en actores políticos producto no de su criterio original, sino producto de una relación de fuerza del Estado. El Estado es quien los ha forzado, porque una vez que a ti te meten 120 días adentro de tu casa sin poder salir de tu casa, evidentemente eso va a producir un proceso de radicalización. Y si yo empecé siendo un activista por los derechos culturales, pues yo soy un activista por mí mismo, porque yo soy una persona reprimida, yo soy una persona privada de libertad. Y si usted lo obligan como artista, regresa del extranjero y lo meten en una cárcel 84 días y para liberarlo lo que lo condenan es al ostracismo, lo condenan al destierro, evidentemente eso va a producir un proceso de radicalización. Y ya yo no voy a ser solo un artista político, yo voy a ser un activista político, porque entiendo que hay derechos que no existen para nadie y que la reivindicación va más allá del sector cultural. Y eso lo entendió perfectamente también el 27N, sobre todo después del 27 de enero. 27 de enero, el 27N todavía era aquel grupo de artistas de la vanguardia intelectual, como le llaman los teóricos, pero después del 27 de enero, un manotazo, prisión, guagua, gente cogida por el cuello. No hay manera de que usted conserve su esencia cívica y su esencia artista sin radicalizarse. No hay forma. Usted puede mantener el respeto, usted puede mantener el civismo, pero tenderá a radicalizarse. Y tú has tenido a Junior aquí, y Junior lo ha dicho. Ayer terminó diciendo sí, y digo que es una dictadura. Es normal que diga una dictadura porque lo ha vivido en su pellejo. Pero todo eso es un proceso que es paulatino y es radical, y eso que tú llamas cambio de estrategia, yo le llamaría más bien una evolución lógica de estos actores que nacieron con un pensamiento diferente. Sí. La manifestación que hay convocada para el 20, para mí, aquí hay un frente cultural que es súper importante. Sí, originalmente para el 20 y ahora para el 15. Hay un tema cultural que yo lo veo también en otras dictaduras en el mundo, por ejemplo, algunos países árabes donde, suponer, yo cojo un machete y le pico la cabeza a mi mujer en la calle. Y viene una persona y a lo mejor me dice, bueno, ¿y por qué le picaste la cabeza? No, el problema fue que miró a un tipo por la ventana. Ah, bueno, no, está bien, tú tienes... Hay siglos de legitimar un acto violento y la gente ya crece y nace con que, bueno, es normal hacerlo. En Cuba, yo cuando todavía era muy joven, no sé, 15, 18 años, nunca estuve en un acto de repudio, nunca tuve la mala suerte de que me llevaran a eso, pero a mi alrededor, mi papá, que fue policía y tal, yo sentía que a la gente le resultaba normal. Por ejemplo, si golpeaban a un opositor, decir, oye, ¿por qué le están arrastrando? No, es que esa gente son opositores. O sea, había una normalización del acto violento contra el opositor. El que piensa diferente. Decir opositor y decir criminal, delincuente, lo peor era como lo mismo. Yo siento que en los últimos 2 años hay un cambio cultural, más allá de los actores políticos o cívicos, en la gente de a pie. Hemos visto sacar a gente de las patrullas, hemos visto la familia defender a los jóvenes que se los quieren llevar. ¿Tú notas que está pasando hoy en la sociedad cubana de a pie un cambio cultural respecto a la pluralidad? Sí, sin duda. O sea, yo creo que no solo con relación a la pluralidad, sino yo creo que el pueblo cubano ha sido un pueblo que ha rechazado profundamente la violencia del fuerte sobre el débil, de toda la vida. O sea, tú lo sabes, tú eres cubano igual que yo. El abusador en Cuba es más visto. Es un tipo rechazado, es un tipo deplorable, que al final terminan jugando en las cuentas, ¿entiendes? Al final terminan pasando en la cuenta porque el cubano se lo recuerda siempre, ¿no? Y en la primera oportunidad que tienen de quitarse de arriba al abusador, pues se lo quitan, ¿no? Y yo creo que el gobierno cubano lo que ha dado es muestras constantes de su esencia violenta. Y la violencia política se ha amplificado también, ya no solo, como tú decías, hacia esa oposición tradicional, que mientras el gobierno cubano, mientras la dictadura mantuvo el monopolio de la comunicación, tenía la propaganda en sus manos, ¿no? No había manera de velar esa imagen que vendían de Eliezer Ávila en el noticiero, porque no existían las redes sociales, porque el cubano no tenía internet en los móviles. Pero hoy sale una persona con un cartel en el Boulevard de San Rafael y a los 5 minutos se entera toda Cuba. Se entera toda Cuba. Eso es ese monopolio comunicacional lo han perdido el gobierno cubano. Y ese monopolio comunicacional le permitía al mismo tiempo mantener velada la violencia política, ¿no? Bueno, Cristina Escobar, la escuchaste que lo decía además con un dolor del carajo. Perdimos el monopolio de la comunicación.
Pero ese monopolio de la comunicación no solo se establece para contrarrestar ese lenguaje peyorativo, sino también no pueden ocultar la violencia política. Cada vez menos pueden ocultar la violencia política, porque el ciudadano se ha visto a sí mismo como un ciudadano reportero, con un teléfono en la mano. Es esa decisión constante que vemos desde la comunicación y desde las autoridades de quitarle a la gente los teléfonos, no entres con teléfono, no me grabes, no me firmes, porque saben que al final esa es la evidencia de su violencia política. Y el pueblo cubano lo ha estado viendo en los últimos meses de manera atorrante, porque además se han desbocado, ¿no? Es 26 de noviembre, es 27 de enero, es 30 de abril, y es la represión constante de la oposición política, es 11 de julio, donde todavía hoy están saliendo videos de la represión policial y están hablando de que los reprimidos fueron los policías. O sea, como decía Gorbachev, nunca antes la palabra estuvo más lejos de la verdad. Pero lo que pasa es que hoy tienen los videos ahí y la gente rechaza eso, porque es el poder del fuerte contra el débil. Es la gente que salió sin un palo, sin una pistola, sin un nada, porque en Cuba no hay nada de eso. Y lo que recibió fue palo, piedra, piñazo, cárcel, tortura. Hay testimonios de tortura de gente que no tiene nada que ver con la oposición tradicional. Hay testimonios de tortura de estudiantes universitarios. Y eso genera empatía en la gente, sin duda alguna. Genera empatía por parte de la idiosincrasia y porque es insostenible que un pueblo siga sosteniendo un régimen tiránico teniendo las evidencias de la tiranía delante de sus ojos. Y hay que recordarlo. Yo sigo creyendo, yo tengo la confianza en que las madres, las tías, las hermanas de esos cerca de 500 presos políticos del 11 de julio que todavía tenemos hoy, armarán un movimiento gordo en cuanto empiecen a ver que no tienen soluciones legales para sus hijos, a los cuales le están pidiendo 7, 10, 18 años de cárcel por haber salido a las calles en el 11 de julio. Yo creo que eso sea más de blanco, pero exponencialmente mayor. Mucho mayor, porque han sido gente que han sido llevadas a la oposición de manera violenta, porque son sus hijos que nunca han estado mezclados con nada, que han tratado de mantenerlos incólumes y que por una decisión de un día de decir ya no puedo más, salieron a las calles y hoy están pasándola negra. Y yo creo que eso va a generar un movimiento importante producto de eso, porque la violencia se rechaza, sobre todo cuando viene de un grande a un débil. Bueno, yo creo que durante muchos años esa lógica de que el cubano, que es muy interesante, no lo había escuchado, rechaza al bullying, al abusador, la usaron ellos, pero con los Estados Unidos. Claro. O sea, mostrándose ellos como el débil, como la víctima, claro, contra el Goliat. Entonces todo el mundo unía fuerza y decía, vamos a resistir contra el imperio. Pero lo que han hecho los medios ahora alternativos de comunicación es dejarnos claro encima de la mesa que la mayoría de nuestros problemas los podemos resolver los cubanos y no se resuelven porque hay una dictadura. Entonces tú dices, caramba, entonces yo estoy hecho talco no por Biden o por Trump, sino porque tú no me dejas hacer mi empresa, comerciar, hablar, elegir. Entonces tú eres el cabrón. Eloy, vamos a ver un momentito un video que ya a lo mejor lo viste, que es la respuesta oficial en el noticiero a la solicitud. O sea, lo que ya se dijo en las cartas, pero ahora dicho por un periodista. Y ya vamos entonces a acercarnos a el aspecto legal o no, desde tu punto de vista, de esta solicitud a manifestarnos. Producción, por favor. El pasado 20 de septiembre fue entregada la solicitud de la marcha en la oficina del intendente de este municipio capitalino, quien conforme a lo establecido le comunicó al ciudadano la decisión del gobierno local al amparo de lo estipulado en la Constitución cubana. En primer lugar, explicar que en la misiva que le entregó el 20 de septiembre solamente hace alusión al artículo 56, que es el derecho que tenemos los cubanos de manifestarnos pacíficamente, pero también incluye que es lícito. Además, explica, él solo lo dejó hasta esa parte, no explicó la otra parte, que el Estado reconoce que siempre que se ejerza con respeto al orden público y al acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley. Explicarle eso primero, decirle además que también le enunciamos el artículo 45 de la Constitución, que establece los derechos de las personas, que es el límite que tenemos las personas cuando afectamos el derecho colectivo, el derecho de lo que están ejercidos en las leyes propias y en la Constitución, los que tienen que ver con el desorden público. Otro de los elementos referidos por la autoridad gubernamental en su respuesta fue el artículo 4 de la Carta Magna, el cual define que el sistema socialista que refrenda la Constitución es irrevocable. Y a él le explicamos que eso no convoca una marcha pacífica. Lo que están buscando es el cambio
de régimen socialista, es decir, como lo explican ellos, que además es nuestra revolución la que tenemos que defender. Y solo le hablamos del propio artículo 56 que puso en la Constitución, le hablamos del derecho de la persona, que además está en el artículo 45, y le hablamos del artículo 4, que para nosotros todos los cubanos es fundamental, porque además lo aprobamos por mayoría. Él firmó, nosotros le notificamos en el tiempo establecido, nosotros teníamos 30 días para darle respuesta, y creo que todo salió como está establecido en las normas de la atención que debe prestar el gobierno a la solicitud de los ciudadanos. Desde su anuncio, la marcha, autocatalogada como cívica y pacífica, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que promueven la desestabilización en Cuba e instan a la intervención militar. En otros territorios del país, como Las Tunas, Holguín, Pinar del Río y Villa Clara, ocurrieron encuentros similares de los intendentes con promotores de la provocación, los cuales recibieron como respuesta que ningún derecho constitucional puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados de la propia Constitución. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, aquí hay tela, pero tela, ¿no? Desde el propio periodista, de toda. Eloy, para ti como persona que ha dedicado más horas que todos nosotros a indagar en el derecho desde que el derecho existe hasta hoy, ¿tú consideras que la solicitud que se está haciendo, que no sé por qué mezclan una cosa con la otra, porque ellos pueden presumir lo que quieran, pero la carta no dice que es para cambiar el sistema en Cuba? Es contra la violencia, por la libertad de los presos políticos, o sea, por una Cuba plural y qué sé yo. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti esta opinión de la dictadura sobre la carta? Yo te voy a ser sincero. Eso a mí no me merece opinión porque yo creo que eso es insostenible jurídicamente de cualquier punto de vista. Eso no hay por dónde agarrarlo, ¿no? Como decimos los cubanos, eso no hay por dónde cogerlo por los pelos. Empezando porque el burócrata que han puesto a dar una respuesta como si la respuesta fuese de él, ya es un reportaje edulcoradito. Pero a ese burócrata lo cogieron la gente de Cuba Debate, acababa de salir de la reunión y confundió artículos, porque claro está, esa no es una decisión de él. Usted se fija en todas las cartas son copia y pega. Es como, eso fue indicado, vino el partido y les digo, arriba, esta es la carta que le tienen que dar a los muchachos y apréndansela de memoria. Los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor y el besito que me diste me lo llevo al corazón. Pero ahí no hay un argumento jurídico ninguno, porque además el argumento en sí mismo es antitético. Ellos dicen que la marcha es ilícita porque va en contra de la esencia de la Constitución, que es el carácter irrevocable del socialismo. Lo primero es lo que tú dices. En ningún lugar esos muchachos han dicho que ellos quieren marchar para cambiar el sistema socialista. Eso está más que discutido. Pero lo segundo es, ¿quién ha dicho que la licitud de un acto en sí mismo va con relación a sus objetivos? Lo que usted está diciendo con esa respuesta única y exclusivamente es que la Constitución cubana se resume a 2 artículos. Nosotros podemos decir desde la tarde de ayer que el gobierno cubano cree que la Constitución cubana es la más corta del mundo, porque tiene el artículo 4 y el artículo 5. Y lo único que ha demostrado el gobierno cubano con esa respuesta, eso no lleva un análisis jurídico superlativo. Lo único que ha demostrado el gobierno cubano con esa respuesta es lo que yo dije en algún momento en el 2018, y la gente muy probablemente no entendió lo que yo quise decir porque me dijo que yo estaba apoyando la Constitución y toda esa historia, ¿no? Pero a mí eso me vale madre realmente. ¿No? Yo no tengo ninguna dificultad con eso porque la gente es libre de pensar lo que entiende y de interpretar lo que entienda. Pero yo siempre he dicho que esa Constitución es un símbolo de la transición generacional que necesitaba eso que ellos han denominado revolución, ¿no? Muchos catalogaron esa Constitución como la Constitución de Raúl, porque era la despedida de Raúl. Y para eso lo utilizaron. Pero una Constitución completamente simbólica porque es antitético que usted vaya en contra de su propia ideología. Y lo he dicho, dice la Constitución cubana que el socialismo es irrevocable, pero el propio socialismo, las ideas marxistas, hablan de la dialéctica y la necesidad cambiante de la realidad. La dialéctica lo que habla es que la realidad es cambiante. Y si usted dice que un sistema es irrevocable, usted está yendo en contra de la dialéctica materialista. Irrevocable no hay nada en este mundo, Eliezer. Irrevocable cuando yo me vaya para el reparto boca arriba. Me morí, eso no tiene remedio. Pero ¿cómo usted está desconociendo históricamente que las sociedades tienen derecho a cambiar? Usted está desconociendo la historia del hombre que ha cambiado de formaciones económicas, sociales, tantas veces lo ha entendido y la sociedad misma lo ha decidido.
Eso es completamente antitético. Y lo que resume esa respuesta, y por eso es que no admite ningún razonamiento jurídico, porque es un razonamiento fascistoide, es que en Cuba contra la revolución no hay derechos. Y ese es un pensamiento fascistoide, sobre todo cuando lo justifican por el hecho de que el 80 y tanto % de la población cubana votó en favor de esa resolución, de esa constitución. Aquí hay dos cosas que hay que matizar. Y la primera es que no fue el 80 y tanto % de la población cubana el que votó por esa constitución. Estamos hablando de que hay un 70% del padrón electoral que teóricamente votó sí por esa constitución. 70% del padrón electoral. No es el 80 y tanto %. El 80 y tanto % de la gente que fueron a votar fueron los que dijeron sí teóricamente por las cifras oficiales. Pero solo el 70 y tanto % del padrón electoral dijo sí. Hay casi un 30% de la población cubana que se abstuvo o dijo no. Y lo que están diciendo con esa respuesta básicamente es que ese 20% de la población cubana que dijo no o que se abstuvo de votar como una postura política, porque tú mejor que nadie lo sabes, la abstención también es una postura política en ambientes autocráticos como el cubano, porque la gente entiende que no participar en la elección es un boicot. Y esa es una discusión que estamos viendo en Venezuela, la hemos visto varias veces y ahora mismo la estamos viendo también, en este minuto. Por tanto, hay un 20% de esa población que no votó por la Constitución, que usted está diciendo que no tiene ningún derecho. Usted está diciendo que hay una mayoría que puede disponer con relación a los derechos de una minoría. Y usted está diciendo que usted puede evaluar a una condición de subpersona, a una condición de ciudadano de segunda clase, a ese 20% de la población cubana. Bueno, que da igual que lo hicieran con los negros. Exactamente. Con no, los es lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Exactamente. Lo mismo que hizo Hitler con los judíos. No hay otra. O sea, usted está dando un argumento jurídico que no tiene ni pies ni cabeza, porque es teorizar el fascismo. Teorizar el fascismo. Yo ayer me senté, y no viene al caso, porque no creo que tengamos tiempo y la gente no lo va a entender. ¿Cuántos argumentos técnicos hay para desmontar la argumentación jurídica de esa carta? Yo me quedo, no me alcanzó una hoja. No me alcanzó una hoja. Pero es que eso es intrascendente ante esta conclusión que es tan grande como una casa. Esa gente han puesto en blanco y negro cuál es su teoría. Y la pregunta es, ¿cómo se va a enfrentar la comunidad internacional? ¿Cómo se va a enfrentar, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene un acuerdo de diálogo político con ese gobierno, que ha puesto en blanco y negro institucionalmente que el 20% de su padrón electoral no tiene absolutamente ningún derecho porque es contrario al socialismo en Cuba? Eso no hay cómo sostenerlo. Y yo creo que ese es uno de los símbolos más grandes de esa respuesta. Y yo creo que ese es uno de los logros más grandes de esos muchachos que lo han interpelado y que han logrado que pongan en blanco y negro la teoría fascista que hay detrás de eso que ellos han vendido al mundo como una muestra del derecho y la inclusión de la revolución. Es un cuento. Los han obligado a reconocer, a sincerar el discurso. Y han puesto además un tipo que es un intendente, porque ellos dicen que los derechos no pueden ir en contra del resto de los postulados de la Constitución. La Constitución cubana dice que los únicos que pueden interpretar la ley es la Asamblea Nacional. Los únicos que pueden interpretar la Constitución es la Asamblea Nacional. Y de pronto viene un guarapito, un intendente que no sabe ni expresarse, interpreta la Constitución y eso es válido. Porque a mí no hay quien me diga que lo que hicieron en esa carta fue interpretar a su conveniencia la Constitución. Eso fue lo que hicieron. Esa es la conclusión general. No hay un número que te sorprende, Eloy, y es que hay más personas que no apoyaron y no dieron el sí de la Constitución que los miembros del Partido Comunista en Cuba. Exacto, los miembros del Partido Comunista negan el 6% de la población, son de 750,000 militantes por cifras oficiales de acuerdo al octavo Congreso. Sí, pero entonces, pero fíjate tú qué contradicción. Si la inmensa mayoría de los cubanos no somos comunistas, basado en los mismos argumentos de ellos, podemos decir no más comunismo, porque de hecho aquí comunistas son una minoría, pero ahí va la esencia de lo que tú decías al principio. El tema es que los derechos no te los da ser mayoría o ser minoría. La mayoría no puede violar los derechos de ninguna minoría. Exacto. Eso es completamente contrario a cualquier lógica de derecho. Y por eso yo creo que se lo ganó una persona que yo medianamente respetaba, porque yo creía que mantenía un equilibrio con la profesora Marta Prieto, que es profesora emérita de la Universidad de La Habana, pero que yo era una gente dialogante, fue una gente que en algún momento le dijo a Fidel en el año 2004 que la cláusula de intangibilidad que había puesto en la Constitución no tenía ni pie ni cabeza jurídicamente, y de pronto se baja con un post de Facebook que justifica esa carta desde una lógica constitucional inexistente. Entonces tú dices, esas son personas que están cumpliendo un plan instrumental, esas son personas que cualquiera las puede catalogar como esbirro, pero son cosas que se buscan al final de la jornada, porque el no participar, el no colaborar, también es una postura reaccionaria en el caso cubano.
Hay gente que no tiene la valentía para salir y decir las cosas. No pueden ser juzgados. Lo que pasa es que hay que tener la suficiente decencia también para no colaborar. Porque no colaborar también es una postura política en un ambiente como el cubano. Y es una pero hay una arquitectura, Eloy, que a mí, yo tengo un amigo trovador en Cuba que se destacó mucho en un momento determinado y le dieron un apartamento. Una provincia. Y le dan el apartamento y el tipo en principio lo recibe como bien, ¿no? Qué bueno que me dan un apartamento. No había una semana que no lo fueran a buscar para algo. Y ya está la guaguilla adelante, vámonos que vamos a ir a... Pero yo no tenía planificado eso, yo iba a comer con la familia ahora mismo. No, pero se te paran y te miran el apartamento, ¿no? No, pero que mira, pero hay que ir para allá, para ir para acá. Y llegó el momento que le digo, mira, aquí están las llaves de su apartamento. Yo me vuelvo a vivir con mi mamá y cuando yo vendiendo discos o mi música me compre, entonces, ¿qué pasa con toda la clase intelectual cubana? Que al ganar salarios tan míseros como gana un profesor o un artista, un trovador o lo que sea, el edificio fama y aplauso que le dicen ahí es... Llega el poder, que además, yo no sé jurídicamente cómo califica eso, pero yo no, Biden aquí no puede regalar una casa. Porque, ¿cómo declara eso? O sea, va preso, no se puede aceptar regalos aquí ni de $100, un político. Entonces, ¿cómo tú regalas un edificio entero? Entonces, hay muchos profesores que llevan años en su profesión y el Ministerio de Educación es el que le da las vacaciones en un hotel, el esto, lo otro. Ahora, el día que te llamen, tienes que correr, aunque vaya en contra de tus principios. Por eso el modelo económico que hay en Cuba, yo creo que es una arquitectura que conspira en contra de los valores y principios de la gente. Por eso a mí me gusta, como decía Buena Fe en los tiempos en que yo oía Buena Fe, no me regales más nada, déjame ganármelo yo. Después no sé qué pensarán ahora. Pero esa frase es fundamental. ¿No crees que ese comprometimiento también de las voces referentes en Cuba hace mucho daño a este momento? Claro que hace daño. Lo que pasa es que cada vez se quedan más cortos de voces referentes en Cuba. Sí, si tú te pones a mirar quiénes son las voces referentes en Cuba hoy, tú lo decías al principio del programa. Yo he visto comunicadores estos madurados con carburo y menciono un nombre que fama y aplauso para él, Pedro Jorge Velázquez, este muchachito de Santi Espíritu que ahora es como una eminencia en las redes sociales, una eminencia oficialista, haciendo análisis de derechos. Porque es que no cuentan con un intelectual de talla que esté dispuesto a hacer la pala a eso. Porque estar dispuesto a hacer la pala a eso es incinerarse no solo por la historia. Yo lo decía hoy en un tuit esta mañana. Hay posiciones que no solo llevan ostracismo histórico, hay posiciones que llevan justicia. Porque quien conscientemente hace el mal, Eliezer, ese merece justicia. Porque está haciendo el mal a otro a costa de obtener cierta y determinada prebenda que es finita. Pero la vida de la gente es un valor que está por encima de cualquier casa, que está por encima de cualquier carro, que está por encima de cualquier cosa. Y por eso es que yo creo que esa gente hay que decirle, hay mucha víctima en Cuba hoy. Y esa víctima en Cuba hoy, mañana va a resurgir. Y esa víctima en Cuba hoy, mañana va a querer como mínimo ser recordada y ser reivindicada ante la opinión pública. Y ahí es donde van a rodar las cabezas de toda esa gente que hubieran puesto casas y carros y apartamentos pensando que todo en la vida es eterno y que el socialismo es irrevocable. Y no hay nada más incierto que eso. Y por eso es la desesperación. Porque yo creo que de pensar que el socialismo es irrevocable a saber que están a las puertas de ser revocado, no ha pasado nada. O sea, hoy están dando muestras clarísimas de miedo, de tensión, eso se nota y se siente. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tuviera cuidado con eso si fuera yo. Dicen que para el emprendimiento, la cualidad fundamental que debe tener una persona, sobre todo joven, es oler los tiempos. Cualquier persona que en el año 2000 haya creado una fábrica de casetes VHS, estaba comiendo bola oficialmente. Pues ya venía el CD y después venía la memoria, venía todo. O que en el año 1875 haya comprado una granja para explotar esclavos. Bueno, ya un año más adelante, ese ya el mundo estaba en una cuerda, en una nota, en una sintonía diferente. ¿Podrá hoy alguien que apueste a la dictadura de Cuba, qué está leyendo esa gente? O sea, ¿qué periódico están leyendo para creer que los próximos 62.000 milenios van a seguir los mismos oprimiendo a los mismos? Que el tataranieto de Díaz-Canel va a ser el dictador del tataranieto mío y tuyo. Eso para mí es imposible, totalmente imposible. Entonces,
¿Por qué apostar a un imposible y no leer los tiempos? Y ahí va la próxima pregunta. Hay una frase cubana muy de bohero, muy vieja, que dice, ¿para qué hacerlo mal si lo puedes hacer bien? ¿Qué no sería más razonable decir, a ver, tú eres el superintendente, ¿qué es lo que tú tienes? No, yo tengo un Lada prestado por la superintendencia, 30 litros de gasolina al mes. Una tienda que me dan unos puntos y voy al año y me compro 2 mudas de ropa y un par de zapatos para el chamaco mío. Ayúdame, un apartamento que le van a dar, ¿qué tal? Yo en 4 años trabajando con las manitas que Dios me dio y con mi inteligencia y con mi ingeniería, yo tengo más que eso. Entonces, y no le tengo que lamer las botas a nadie. Entonces la pregunta sería, ¿no sería más económico en términos de todo tipo, de sufrimiento, de toda la vida, normalizar Cuba? O sea, no es mejor la Cuba que está proponiendo Junior, está proponiendo tú y está proponiendo, y lo propongo yo y todo el mundo, que esa Cuba en que unos pocos mandan, el resto baja la cabeza, obedece y sobrevive. O sea, ¿tú no crees que dentro del oficialismo mismo hay personas, porque es tan claro o es que yo estoy loco, que es obvio que esa Cuba que ellos quieren perpetuar es imposible de sostener y aparte es malo? Es malo para ellos, para nosotros y para todo el mundo. ¿Cómo tú ves esa lógica, digamos? No, ahí no hay lógica ninguna. Y yo eso lo he resumido. Yo he pensado mucho en exactamente eso mismo, ¿no? Yo lo que pasa es que tengo un símil para intentar explicar eso, ¿no? Esas son gente que se montaron en un vagón de tren y los lanzaron loma abajo. Y en medio de la loma no le pueden dar para atrás al asunto. Esas son gente que saben que normalizar Cuba implica que ese vagón cuando llega abajo llega sin ellos. Ese vagón cuando llega abajo llega a pesar de ellos. Y muchas de esa gente no solo se están jugando su dignidad o su reconocimiento público, se están jugando su cabeza. Hoy la situación política en Cuba está enquistada porque es entendida por el poder como una situación de supervivencia. Después del 11 de julio les quedó más claro que son ellos o nosotros. Para ellos eso está claro, porque ellos saben que no puede haber un nosotros con ellos. Por tanto, el pensamiento político de Cuba hoy no es racional. El pensamiento político de Cuba hoy es un pensamiento natural, es de supervivencia. Esa gente están enquistadas en el poder, primero por 2 cosas fundamentales. Uno, yo creo que es un tema de capacidad. No hay capacidad ni capital político en Cuba para darle una salida política a la situación cubana. No la tiene Díaz-Canel, no la tuvo Raúl, no la tuvo Ramiro Valdés, que llegó a Santiago de Cuba pensando que con su heroicidad y su historia de lucha en la Sierra Maestra y en el oriente del país y su ministro del Interior y todo eso, llegó a Santiago de Cuba y le dijeron asesino el 11 de julio en Santiago de Cuba. O sea, hoy no hay capital político en Cuba para sostener una transformación de la sociedad en condiciones normales. Hoy aquí hay un quítate tú para ponerme yo, que si viene desde arriba, que puede ser una opción también en Cuba, y a mí me aterra esa opción, entre otros casos, porque yo veo figuras emergentes, y tú decías, el presidente vietnamita llegó con sus empresarios, ¿no? Díaz-Canel llegó a México con su asesor principal. Nadie sabía que era el asesor principal, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Ahí estaba, el dueño de la empresa en Cuba. Y ese es un tipo que a mí me aterra el cambio en Cuba, porque va a venir con una limpieza también, porque va a haber chivos expiatorios. A la gente tú le vas a tener que dar un chivo expiatorio, tú le vas a tener que decir, el culpable de todo esto es Díaz-Canel, que el pobre yo creo que va a cargar con toda esa historia si es desde arriba que viene. Pero el tema es que hoy es de supervivencia el asunto y por eso es que están enquistados políticamente. Y como no tienen capital político para resolver el asunto, como no tienen capacidad, como no tienen carisma. A mí alguien me dijo cuando a Díaz-Canel lo hicieron presidente, le pusieron la mano en el hombro y le dijeron, arriba, a ti te toca, que era un tipo carismático, que era un tipo inteligente. Yo le dije, ¿qué saben ustedes de Díaz-Canel? Díaz-Canel no ha sido político en su vida. Un funcionario del Partido Comunista no es político, no es un político. No hay un político en Cuba, no hay un funcionario en Cuba que sea sometido a un debate serio, a un intercambio de ideas serios, a una construcción colectiva de un futuro de un país. Eso no existe en Cuba no hay políticos. Por tanto, tienen que reaccionar como únicos saben, enquistados en el poder porque saben que les va su supervivencia y con represión. Mientras logren mantener los cuerpos represivos en sus manos, ahí la solución va a ser represiva. Por eso se dieron el lujo de poner en blanco y negro ayer, no a la marcha, porque no me da la gana a mí, porque aquí contra la revolución son unas ratas. El que se oponga a la revolución no es persona, es una rata y merece ser exterminada. Y ahí tú ves entonces las posiciones de los comunicadores estos que son esbirros, porque al final esa gente, si tú le das un alicate va a sacar uña. Vamos a estar aquí no la cola el pan.
Esa gente lo que no han tenido un alicate en su mano. Cuando tú ves un tipo que pone un post de Facebook y dice sonriente, ni el 15, ni el 20, ni nada. Aquí lo que toca es plan de machete. Es un esbirro de mierda. Vamos a estar aquí, no la cola el pan. Por tanto, cuando tú ves que la solución es esa, es porque es una cuestión de supervivencia. Porque el tipo que fue capaz de publicar eso sabe que mañana, cuando sea yo el que esté, yo le voy a tocar en la puerta y le voy a decir, vamos, aquí estoy yo. ¿Cuál es el plan de machete? Tú sabes que eso está mal y tú sabes que te toca. ¿Me entiendes? Entonces hoy no hay una solución política para el asunto. No hay porque es de supervivencia. Es de supervivencia. Bueno, hay un documental, Eloy, que yo mira que lo he buscado porque lo vi hace como 10 años y no lo encuentro. Yo lo vi en un disco, que es un documental que hizo alguien en una televisora grande que fue a buscar a esos ex esbirros a todos los países ex soviéticos. Y es la cosa más impresionante que yo he visto, porque es a los ex agentes de la seguridad de Estado, a los ex locutores esto de la wing. Y es toda esa gente desgajarse y hablar de los miedos que sentían en aquel momento, sentían eso mismo, que le iban a pasar por arriba. Pero lo interesante era la última pregunta: ¿qué haces actualmente? Y todo el mundo era, yo tengo una panadería allí, todo el mundo vivía mejor, a pesar de, obviamente, el reconocimiento de esa responsabilidad, porque en esos países hubo comisión de la verdad, mucha gente pidió disculpas y tal, y había cargos determinados con crímenes, con cosas que la pagaron, pero el 95% de los funcionarios, al final, como en España o en Chile o en otro lado, hay un proceso de reconciliación que dice, mire, yo fui formado para eso. Tú no puedes decir que todos los perros pitbull son asesinos, porque hay perros pitbull que cuidan niños. Pero a unos los forman para una cosa y a otros para otra cosa. A mí desde los Camilitos me enseñaron a odiar al opositor. Y yo me amparo en el hecho de que yo estoy formado para algo que a mí nunca me leyeron los derechos humanos, de nadie. Y bueno, yo quiero ser diferente, yo quiero aportar a la sociedad y yo quiero vivir en democracia. ¿Cómo tú ves en el caso de Cuba, porque yo creo que es importante lo que nos están viendo ahora desde las instituciones, un proceso de esa naturaleza que sea ganar-ganar? O sea, una relación en la que podamos transitar a la próxima etapa de Cuba, que es que todo el mundo ponga su talento a empujar los bueyes para adelante. Yo te voy a contestar esta pregunta y con esta me retiro porque tengo que retirarme ahora a las 10. En 2 minutos te voy a contestar esta pregunta. Y me gustaría estar contigo aquí la tarde entera hablando, pero... Volveremos, yo creo que sí. Yo creo, y aquí con esto te iba a complementar lo otro que te había dicho antes, yo creo que es necesario poner en el centro también, hablar desde la oposición, desde la sociedad civil, de qué Cuba es la que queremos en un futuro. Y esa Cuba de la que queremos en un futuro habrá que hablar también inexorablemente como uno de los elementos fundamentales de lo que en derecho se llama justicia transicional. ¿Qué tipo de justicia queremos para la Cuba del futuro? Y es como tú decías, no todo el mundo puede ser juzgado, no todo el mundo pasará por los males. Hay mecanismos de justicia que son alternativos y que no necesariamente pasan por la penalización de la gente, pasan por recuperar la verdad histórica que hay detrás de eso, ¿no? La mayoría de los responsables, por ejemplo, de uno de los actos criminales más grandes que ha cometido el gobierno cubano, la dictadura cubana, que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron hasta niños, la mayoría de los responsables de esos actos ya no viven. Entonces, ¿cómo tú resarces a una víctima cuando el autor de esos hechos se murió impunemente? Un mecanismo de resarcimiento de las víctimas es recuperar la verdad histórica y mostrarle al mundo qué fue lo que pasó, que no fue ningún accidente, que no fue ningún acto negligente por parte de los pilotos, que fue un acto impune porque Fidel, porque la alta dirección de esa dictadura, porque Casa Regueiro, porque todo el mundo que participó en ese complot lo hicieron impune y conscientemente, porque la vida de las gentes que decidía abandonar el país eran las vidas de los traidores que valían poco. Y ese proceso de recuperación histórica es también un mecanismo de justicia. Y yo creo que al hablar de esa Cuba futura que permitirá eso, sanear, conciliar cosas, hay que poner en el centro eso. ¿Qué tipo de justicia transicional queremos para Cuba? De manera tal que logremos desenquistar a muchísima gente que está en los planos intermedios de eso que hoy denominamos dictadura, que no son visibles, pero que sostienen al sistema, porque la cúpula no se sostiene sola. La cúpula se sostiene como una clase intermedia de gente que también está indecisa porque no sabe qué le espera. Y es el pensamiento que también es el pensamiento cultural normal que también se traduce a la política.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. La gente tiende a renegar las transformaciones. Y por eso es que yo creo que nos debemos, los cubanos como nación, ese proceso de pensar consensuadamente una Cuba del futuro y ofrecerla públicamente. Hay mucha gente con proyectos, hay mucha gente con pensamiento de una Cuba futura, de qué hacer en un futuro, en un proceso de transición. Pero esos procesos o han sido construidos individualmente a nivel de organizaciones o han sido construidos individualmente a nivel de una persona, pero además no han sido publicitados con el nivel que necesita la ciudadanía para entenderlo. Y hay una cultura vindicativa también importante en cubano porque hay mucha gente que ha sufrido. Hay mucha gente que ha sufrido y ese proceso de sufrimiento personal también hay que entenderlo y ponerlo también como una ecuación dentro de ese proceso de transición, de justicia transicional. Pero lo que yo sí creo es que hay que construirlo y que hay que publicitarlo. Y con esto yo sí termino y ahora sí me tengo que ir, hermano. Un abrazo grande para ti. No, gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahí casi que estábamos entrando en otro tema buenísimo. Ese tema da para un programón. Ese tema da para un programón. Está el tema de las propiedades y todo. Yo tengo mis ideas que te las quiero comentar de cómo enfocar todo al desarrollo, ¿no? Porque muchas de esas propiedades ya son hierba y escombros, pero podemos, bueno, pero nunca más se te va a quitar, pero bueno, puedes invertir ahora en esto y te va a dar 10 años de impuestos, se lo está dando a los iraníes en el puerto del Mariel. Bueno, un millón de gracias. Me encantó conversar con él hoy. Hacía rato que nos debíamos esa conversación. No había podido entrar por una u otra razón y lo disfruto mucho. Para mí lo que me demuestra sobre todo es que esto que yo les vivo diciendo a la gente que quiere hacer como una ingeniería de todo lo de Cuba y de tal desde fuera de Cuba, que me parece que uno puede tener aportes importantísimos, pero a veces da la impresión como que en Cuba no piensa nadie, ¿no? En Cuba no. En Cuba hay personas tremendamente capacitadas, tremendamente formadas y mejor que todo eso, con valores, con principios, con una brújula ética importante. Eloy es uno de ellos, pero hay muchísima gente buena dentro de la isla que yo creo que si nos unimos todos en el mundo entero y también reconocemos y le damos visibilidad a esas personas que están dentro de Cuba, yo creo que vamos a poder avanzar muchísimo más. Yo en una Cuba donde Eloy fuera el presidente de Cuba, a lo mejor yo nunca hubiera ido. Yo en una Cuba donde el abogado Bulté fuera a lo mejor el presidente de Cuba, yo no me tuviera que haber ido nunca de Cuba. Los derechos naturales que a mí me hacían falta tener en Cuba, yo creo que ellos lo defienden perfectamente y pudieron preservarlos y ayudar a que el pueblo entero tenga esa cultura. Entonces, yo creo que sí, que hay muy buen material y me enorgullece muchísimo sumarme modestamente como una plataforma más a escuchar, a conocer pues estas voces y estas propuestas, ¿no?